In this typical town, in this comfortable home, three ordinary people are about to live an extraordinary story. But starting all over again, the lying, the covering up, the disappearing for hours, I will not stand for it. I can't stand it. I really can't. What kind of psychiatrists are you? They all believe in dreams. I do believe in dreams. Only sometimes I want to know what's happening when you're awake. I don't want to see any doctors or counselors. This is my family. And if we have problems, then we will solve those problems in the privacy of our own home. I knew something was wrong even before he tried to kill himself. I think it is a very private matter. You never came to the hospital. How do you know about the hospital? Your mother did come to the hospital, Conrad, and you know that. I just don't know how to deal with him anymore. Why are you hassling me, huh? Why are you trying to make me mad? Are you mad? No! He provokes people. I would never have let him put electricity to my head. You blame me for the whole thing. Can't you see anything except in terms of how it affects you? I miss it sometimes. The hospital. But that was a hospital. This is the real world. Did it hurt? We never really talked about it. How long are you going to punish yourself? When are you going to quit? I loved him. What in hell has happened? That she hates me. Can't you see that? Mothers don't hate their sons. I mean, there's someone besides your mother. You got to forget her. I can't! You better make sure that your kids are good and safe. And then you come to me and tell me how to be happy. Do you love me? Do you really love me? Just do one wrong thing. And what was the one wrong thing you did? Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Judd Hirsch, Timothy Hutton, in an extraordinary story of ordinary people. A veces las apariencias engañan y a veces se nos va la vida intentando mantener una apariencia para engañar al mundo y terminamos engañándonos a nosotros mismos. Gente como uno, Ordinary People, es el título de la novela original escrita por Judith Guest en 1976. Robert Redford dirige la película y mantiene el nombre original para su ópera prima, ganadora de 4 premios Oscar, entre ellos a la mejor película y al mejor director en 1980. El título es un intento por decirnos: esto que acaban de ver, esta familia aparentemente tan llena de locura y enfermedad, es común y corriente, como tú o como yo. Es lo que encontramos cuando pasamos la barrera de las apariencias, cuando entramos en la intimidad de los hogares, en los consultorios de los terapeutas. La crisis de una familia común y corriente ante el impacto de un hecho traumático, la muerte de uno de sus miembros. El film narra el regreso a casa de Conrad después de una estancia de 4 meses en un hospital psiquiátrico. Sutilmente, acompañados por el canon de Pachelbel, nos vamos enterando que esta familia se encuentra en un proceso de duelo por la muerte del primogénito y que el regreso de este hijo nada pródigo es resultado de un intento suicida cortándose las venas. Curiosa selección de la música, pensaba yo. El canon y giga en re mayor para 3 violines y un bajo continuo, que bien podría haber sido también el título de la película. 3 violines y un bajo continuo son los miembros de la familia Jarrett. 3 variaciones sobre un mismo tema musical. 3 opciones ante la adversidad. Ante la presencia de ese bajo continuo, la muerte. 3 personajes. 3 estilos de silencios. 3 elaboraciones para un mismo duelo. Un padre que bebe y sonríe embrutecido. Una madre perfeccionista e insensible. Y un chico que intenta matarse. ¿Por qué? ¿Por qué un muchacho aparentemente normal, de una familia común y corriente, buen alumno, deportista, sociable, tiene que llegar a una situación tan extrema? ¿Fue ese el precio a pagar por mantener el equilibrio familiar? Aparentemente, y repito, aparentemente, porque este es un film sobre las apariencias, la familia Jarrett vivía feliz y en equilibrio. Tras 20 y tantos años de matrimonio, una pareja perfecta, con 2 hijos adolescentes, sanos, el mayor campeón de natación, el orgullo de mamá,
y el menor un excelente alumno que nunca dio problemas. Y entonces el golpe terrible de una situación traumática, la muerte de Bob, el hermano mayor, desestabiliza por completo a los otros tres personajes. Cada uno por separado tiene que encontrar la manera de enfrentar el dolor ante la pérdida de un ser querido. Cada uno tiene que elaborar el duelo a nivel individual y también como grupo familiar. El proceso de duelo es un fenómeno universal. Se encuentra en todas las culturas, en todos los tiempos de la humanidad. Los pueblos más primitivos nos han transmitido su legado, entre otras cosas, gracias a los rituales que ejercen al enterrar a sus muertos. Es un proceso de transformación que tendrá un resultado positivo solamente cuando se completa de manera exitosa. Es como una liberación. En ocasiones, un duelo bien resuelto es uno de los mejores ejemplos de resiliencia. Freud, en 1913, describe la función principal del proceso de duelo como la habilidad de desprender del cuerpo del fallecido los recuerdos y deseos del sobreviviente, es decir, quitar del muerto lo que hemos puesto en él de nosotros mismos. Este proceso no se realiza al mismo tiempo que el acto físico de enterrar al ser querido. Es un proceso largo donde los vivos van recogiendo las partes propias que pusieron en el otro: cariños, ideas, planes, deseos, odios, enojos y un largo etcétera, que vamos separando, desprendiendo del que se fue y recapturando. Todo eso que estaba puesto allá tiene que regresar a nosotros, al lugar de donde salió. Para ello, hay que hablar del que se fue, hay que recordarlo, separándonos de él. En nuestra cultura existe una tendencia a negar la muerte, su magnitud y hasta la posibilidad de morir. Nos creemos inmortales, o al menos no aceptamos la muerte como una situación normal e inevitable. Por lo mismo, tendemos a negar el duelo propiamente dicho. Tenemos la fantasía y el deseo que podemos movernos hacia adelante inmediatamente después de la muerte de un ser querido y continuar con nuestras vidas haciendo a un lado el proceso de elaboración de duelo. Así conocemos a la pareja de Beth y Calvin, asistiendo al teatro a ver una comedia, tranquilos, como si nada hubiera pasado. El poder seguir adelante afirma nuestro potencial, nos muestra como capaces. Sin embargo, estos intentos por seguir adelante en realidad implican un gran fallo para atender la propia elaboración del duelo. Un duelo bien elaborado puede ser una experiencia transformadora y de crecimiento. En cambio, un duelo excesivo o incompleto puede poner en riesgo a un individuo o a todo el grupo familiar. La familia Jarrett se encuentra atorada. No han podido elaborar el duelo. Por un lado, aparentan que todo está bien, que su vida continúa y que siguen adelante. Se han impuesto un código de silencio donde está prohibido hablar del tema. Al aislarse, los miembros de la familia no pueden confrontar y elaborar su pérdida. Al aislarse emocionalmente, se impide la integración del proceso de duelo normal. Se mantiene, por ejemplo, el cuarto del hijo tal cual como lo dejó en vida, negando su muerte, como si en cualquier momento Beth, la madre, esperara encontrar a su hijo ahí. El hecho de enterrarlo no lo desapareció, y mientras sus cosas permanezcan en la casa, el hijo no ha muerto. Ni Beth ni Conrad lloraron en el entierro, porque en su fantasía y en su deseo, Bob sigue vivo. ¿Por qué llorar por alguien que no ha muerto? Y si no ha muerto, ¿cómo recuperar lo que pusimos de nosotros en él? Entonces no hay elaboración de duelo. La muerte de un hijo es una tragedia sin precedentes. Es saltarse el orden natural de la vida. Es probablemente el duelo más difícil de elaborar, quizás imposible de elaborar. Sin embargo, ante esta situación traumática para toda la familia, los hermanos sufren de una manera muy especial. Para los hermanos vivos, la tarea del duelo se dificulta por no tener la ayuda de los padres, que están muy ocupados elaborando su propia pérdida. Así, mantener al hijo o al hermano vivo, aunque sea en la fantasía, tiene un costo terrible para esta diada madre e hijo. Para Conrad, como nos enteramos, por poco le cuesta la vida.
El intento suicida de Conrad es un intento por elaborar la muerte de su hermano. Es una puesta en acto, una representación en hechos de lo que está prohibido decir en esta familia. Toda una serie de variables coinciden para llevarlo a este punto crítico. Helen Rosen analizó la experiencia de 159 adultos que perdieron a un hermano en su infancia o adolescencia. Encontró que el 62% de las familias nunca discutieron su aflicción. La falta de comunicación sobre el tema de la muerte es común. En Tótem y Tabú, Freud habla de 14 sociedades alrededor del mundo donde existe el tabú de decir el nombre de una persona muerta. Esto se debe a la creencia de que el muerto se transforma al morir en un demonio y que al decir su nombre lo evocamos. En realidad estos demonios son las proyecciones de los vivos, de sus propios sentimientos hostiles hacia el muerto. Muchas veces es el hermano vivo el que recoge estas proyecciones, estos sentimientos hostiles no deseados de los padres hacia el hijo muerto que ahora se idealiza. Los hermanos vivos aprenden que hablar del hermano muerto es peligroso, aprenden a callar el duelo para no molestar a los padres. Se hace así la famosa conspiración del silencio para que el balance familiar se mantenga y la vida normal continúe, como si la muerte no hubiese ocurrido. De esta forma, la culpabilidad del hermano vivo también queda silenciada. Ser o tener un hermano no es cosa fácil. Recordemos que el primer genocidio de la humanidad, desapareciendo la 1/4 de la población de la Tierra, fue nada menos que un fratricidio. La víctima se llamaba Abel y le hicieron pasar las de Caín. Los hermanos son objetos importantes, nos ayudan de manera significativa a crecer. Con los hermanos aprendemos y se practican las primeras socializaciones, los juegos, comunicaciones, contactos, pleitos, el trabajo en grupo, etc. Los hermanos sirven de puente muchas veces para neutralizar la agresión, desplazar la hostilidad y transformar fantasías incestuosas que van dirigidas hacia los padres. Muchos de los impulsos que serían peligrosos expresar hacia nuestros progenitores, ya sean de odio o de deseo, es mucho más fácil dirigirlas primero hacia los hermanos. Sin embargo, lo que más marca la hermandad es el tema de la rivalidad. Freud, desde 1916, habla en sus conferencias de introducción al psicoanálisis sobre los niños pequeños que no aman a sus hermanos, sino que son vistos como competencia. Después vendrán las actitudes afectuosas. Todos hemos visto a un hermano mayor dolido por el nacimiento de un hermanito, porque un hermano siempre será un rival con el que hay que competir por el amor y atención de los padres. Así lo fue Bock para Conrad, el hijo favorito de mamá, el hijo que mamá veía y admiraba, el que gratificaba todas sus necesidades narcisistas. ¿Cuánta envidia le despertaba a este hermano? ¿Cuántas veces en su fantasía deseó que Bock desapareciera para ocupar él su lugar? Situación completamente común y corriente, de gente como uno. Sin embargo, con su muerte, Bock le confirma simbólicamente a Conrad su omnipotencia. La realización de estas fantasías lo transforman en un fratricida, situación que lo llena de culpa y lo mueve a buscar castigo quitándose la vida. Con este acto, además, Conrad busca de paso gratificar a su madre, porque se da cuenta que en el fondo ella hubiera preferido que el muerto sea él. Existe una búsqueda mágica que con su autosacrificio el hermano pudiera tomar su lugar y revivir. Conrad actúa al tratar de quitarse la vida, el deseo de su madre para gratificarla. Pero al regresar vivo del hospital, al no haber cumplido su deseo y morir, solo recibe rechazo de parte de ella. Esto es muy claro en varios momentos de la película. Primero, en la escena del desayuno, donde ella tira al caño de manera impulsiva el desayuno que Conrad no quiso, casi como si quisiera tirarlo a él por ahí. Cuando él intenta dialogar con ella en el cuarto de Bock, o en el jardín, cuando le habla de su deseo de haber tenido un perro, y ella recuerda con odio al perro del vecino.
también cuando le propone ayudarla a poner la mesa y ella no lo deja. Actúa como si no estuviera ahí, como si su presencia en realidad es un estorbo. Ella lo evita, es obvio que no lo quiere ahí. Con todos es simpática y linda menos con él. No permite siquiera quedar atrapada en una fotografía junto con él. No fue capaz de visitarlo jamás en el hospital. De acuerdo a Ager, el hermano muerto en ocasiones es un rival más fuerte e importante que cuando estaba vivo. Al convertirse en un ser idealizado en la mente de los otros miembros de la familia, principalmente los padres, por lo que no se puede competir con él en una forma realista. Por eso Conrad decide dejar el equipo de natación, dejar de competir con el fantasma de su hermano, dejar de intentar ocupar su lugar. Es el primer acto liberador en su proceso de autoconstrucción, su proceso resiliente. Vemos entonces que Conrad intenta quitarse la vida por varias razones. Sabemos los terapeutas que todo en esta vida es tiene muchas razones, son múltiples variables que nos llevan a una conducta. Primero, por castigo ante su deseo de rivalidad. 2, por cumplir el deseo de la madre. Y finalmente, 3, por culpa. La llamada culpa del sobreviviente. Este término, que tradicionalmente se utilizó para describir las experiencias de los sobrevivientes del Holocausto, se presenta comúnmente tras la muerte de un hermano, no permitiendo al individuo ningún tipo de goce ante eventos placenteros e inclusive la imposibilidad de logros en la vida. Las manifestaciones más comunes ante la pérdida de un hermano son identificación con el hermano muerto, comportamientos repetitivos autopunitivos y el desarrollo de tendencias masoquistas. Como lo dije antes, Conrad intenta suicidarse para, a través de un acto, su muerte, actuar un montón de cosas que tiene prohibido hablar y por lo tanto se encuentra imposibilitado de elaborar. El suicidio no resuelve nada, solo lo quita de en medio, lo cual ya es importante porque ayuda a sus padres echándose sobre sus espaldas toda la patología familiar. Al ser él el enfermo, el paciente identificado que hay que tener en un psiquiátrico, permite que la familia se ajuste, se medio ajuste. Es un mecanismo de defensa que logra desplazar toda la hostilidad o los reproches que la pareja parental tiene entre ellos y proyectarlas de manera inconsciente en este hijo vivo. Conrad es la víctima donde se depositan todos los aspectos de sus padres que no les gustan, como si fuera un basurero. Un chivo expiatorio que permite que sus padres estén tranquilos. Y así nos encontramos durante la película. No parecen una pareja que acaba de perder a su primogénito y que su otro hijo se recupera de un intento suicida. Él está guardado, la locura familiar contenida, escondida en el psiquiátrico, en la persona de Conrad. Es gracias al proceso terapéutico con el Dr. Berger que este joven puede elaborar el duelo que no pudo elaborar en su intento suicida. La terapia es un proceso de resiliencia. El término resiliencia proviene del latín del verbo resilio, que significa saltar hacia atrás, rebotar. Es un término procedente de la física que indica la capacidad de los metales por recuperar su forma original luego de ser sometidos a presiones deformadoras. La biología también lo utiliza para referirse a aquellas especies vegetales que se fortalecen después de los incendios, es decir, recomponerse después de enfrentar una catástrofe. La resiliencia es definida clásicamente como la capacidad humana de enfrentar, sobreponerse y ser transformado por la experiencia de adversidad. Tratamos de seguir el proceso de transformación de Conrad gracias a su trabajo terapéutico. Su motivo de consulta al llegar es tener el control que perdió obviamente en el acto suicida. En realidad, parecería que Conrad llega a pedirle a su terapeuta el control de las emociones, no sentir, es decir, quiero ser como mamá. Controlar el dolor, el enojo, hacer como si no pasara nada. Volver al equilibrio precario que siente que sus padres insisten en mantener. Sin embargo, dice que en el hospital estaba bien porque ahí nadie escondía nada.
Ahí las cosas se podían expresar, no había necesidad de guardar las apariencias. La primera meta del Dr. Berger es justamente romper ese control del afecto, hacerlo enojar, sí, sacar el enojo antes que el dolor. Ya dijimos hace un momento que el primer acto de rebeldía de Conrad fue dejar la natación y ocultárselo a los padres. Es un acto de individualización, de separación del hermano, de ese hermano campeón de natación que murió ahogado. Separar y recuperar del muerto lo que es nuestro. En la inolvidable escena de la fotografía familiar, es cuando se permite por primera vez la salida del enojo. Por primera vez Conrad se revela y expresa sus emociones. Mientras que en la terapia se pregunta, ¿quién tiene que perdonar a quién? Hablando de la relación con su madre. Comienza a trabajar con el Dr. Berger el tema de la culpa conforme va adquiriendo confianza en sí mismo. Se puede comenzar a revelar cuando encuentra a alguien que lo admira, que lo ve y acepta como es sin exigirle nada. Janine, la chica del coro, lo mira con la mirada que él anhela recibir de su madre. Mirada de admiración, de aceptación. Al obtenerla de ella, ya no necesita de mamá y se revela. Conrad se siente culpable con mamá. Culpable por ensuciar la casa con su sangre, por no haber logrado un suicidio limpio, por no haber logrado un suicidio efectivo. Y ahí logra un insight. No es mamá la que me tiene que perdonar a mí. Soy yo quien tengo que perdonarlo a ella. Por no quererme, por no mirarme y admirarme como a mi hermano, por desear mi muerte, por pedirme el control, por pedir mi sacrificio a cambio de su estabilidad y para mantener las apariencias. El último paso que busca el terapeuta en el proceso analítico de Conrad es el obtener el perdón ya no de su madre, sino de sí mismo. Saber que él es una víctima y no el victimario. Para este momento es importante agregar un elemento imprescindible en el proceso de resiliencia, que es el vínculo con el otro. Desde el punto de vista de la resiliencia, el aspecto quizás más especial y original es el énfasis de la necesidad del otro como punto de apoyo para la superación de la adversidad. Estamos en el momento en que Conrad se entera de la muerte de su compañera del hospital, la chica del sé feliz, la de las apariencias, la del yo no necesito terapia porque estoy bien. ¿A quién le recordará? Utilizando las mismas medidas defensivas que su madre, no pudo salir victoriosa y perdió la batalla. Ella, como Beth, no puede pegar los platos rotos sin que pasen desapercibidos, mantener las apariencias como si no pasara nada. Esto asusta mucho a Conrad. Descubre que el estilo de mamá, el que él mismo llegó buscando en la terapia, no es efectivo, y su primer impulso nuevamente es quitarse la vida. Afortunadamente algo ha cambiado. Una nueva variable se ha introducido en su vida, la mirada de Janine y la presencia constante del Dr. Berger. Cyrulnik, autor francés, experto en el tema de resiliencia y sobreviviente él mismo del horror de la guerra, desarrolla la noción de tutor de resiliencia definido como alguien, una persona, un lugar, un acontecimiento, hasta una obra de arte que provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma. Se trata de un otro que brinda amor incondicional y de hecho corrige un desarrollo a través de una interacción que se constituye como un tejido, como una trama productora de nueva subjetividad. La llamada nocturna de emergencia que hace Conrad buscando al terapeuta es la prueba de fuego. El hecho que el doctor acepte ir a verlo a su oficina a medianoche, que puede estar ahí en el momento preciso de una emergencia, cuando él lo necesita, lo convierte en su tutor de resiliencia. Él sí puede estar ahí. En realidad, profundizando, el Dr. Berger es finalmente una repetición del padre bueno y efectivo que Conrad tuvo en el pasado. Calvin, su padre, el que se ocupa y preocupa, el que insistió en que buscara terapia, el que no teme hablar del dolor, el que no necesita guardar las apariencias, el que pudo llorar en el entierro de su hijo.
el que va a hablar con el terapeuta y comunica su culpa de no haber estado ahí para salvar a su hijo, el que sí pudo ir a visitarlo en el hospital, el padre que siempre supo que Conrad era más fuerte que Bob. Es este padre el que sembró en Conrad la semilla que ahora germina con el cuidado del Dr. Berger. Si no hay una buena semilla, no puede crecer un árbol fuerte que haga frente a la adversidad. Una persona de cualquier edad que siente confianza en que una figura de apego va a estar disponible y receptiva en caso de necesidad, probablemente se sienta relajada y tenga recursos para que le vaya bien en la vida. Un hecho fundamental del desarrollo resiliente es la modificación de la identidad y la reconstrucción de la autoestima. Al final de la película, Calvin, el padre de Conrad, ha trabajado ya su duelo. Ha llorado, ha hablado, ha recogido sus proyecciones y está ahora con la suficiente fortaleza para ayudar a su hijo. En cambio, Beth, su madre, se da por vencida y solo tiene como opción la huida. La antítesis de la resiliencia es el fatalismo. 3 personajes, 3 violines, 3 maneras de elaborar la muerte en una familia. Una familia común y corriente de gente como uno. Muchas gracias. Excelentísimo comentario. Lo que quería decir es que me quedé pensando que la madre todo el tiempo está oyendo. Desde el primero comienzo, todo el tiempo está oyendo. Me encantó tu unión con la música. Eso me pareció de una originalidad increíble y que te dio mucha cuerda para poder analizar las 3 formas de elaboración, los 3 violines. Esa idea me gustó muchísimo de tu comentario y sí, me parece un comentario muy claro, muy estructurado y muy con una base teórica muy importante, que eso en algunas ocasiones nos falla un poco, y aquí hay, ahora sí, un poco bastante, pero aquí hay realmente toda la parte que unes con teoría. Y bueno, pues te felicito, Nikita. Yo no debería de platicar de esto. Primero te felicito, muy excelente, pero en ingeniería la resiliencia no es volver atrás, es enderezarse, componerse, ¿sí? No regresar al pasado. Digamos, enderezarse, es decir, se hacen pruebas a los materiales, están comportándose inadecuadamente, no son elásticos, no son, y gracias a un poco de carga y descarga, se enderezan, entonces ya se comportan como queremos que se comporten. Pero muy bien, felicidades. Pero resilio viene del latín regresar, pero ya no se usa como regresar, o sea, sí, o sea, no para atrás. Yo estoy de acuerdo contigo que la resiliencia no es volver atrás, es volver al lugar donde estabas, o sea, enderezarse, pero fortalecido. Eso es lo importante, no tanto volver atrás. Lo que pasa es que viene del latín resilio, que sí es echarse para atrás, pero yo sí creo que a veces hay que echarse para atrás para tomar vuelo y brincar. Entonces, a veces hasta hay que echarse para atrás. Felicidades, clase, me hizo realmente la película muy interesante, larga, y considerando pues la época en que fue hecha, realmente estupenda, pero para nuestras épocas pues ya es otro cambio. Me llamó la atención lo que dijiste sobre la muerte, de que la gente tiene, en general tenemos muchas dificultades todos de manejarnos con la muerte. El fenómeno lo vimos mucho precisamente con los sobrevivientes del Holocausto. Hubo familias enteras que durante 3 generaciones apenas ahora están empezando a hablar y apenas ahora están dejando su testimonio. Yo creo que es el mejor ejemplo que podemos ver de las dificultades de confrontar la muerte y hablar de ello en familias, en sociedades, en naciones inclusive. Las naciones han tenido muchísimas dificultades. Japón apenas en estos años, Alemania, bueno, fue casi inmediato, pero tardaron sus buenos años. En fin, todo el mundo. Y no solamente aquí, lo vemos en muchísimas otras experiencias históricas. Gracias. Bueno, a mí me gustó mucho, creo que me sirvió muchísimo
aprendizaje, enseñanza y demás. Y quería comentar algo. Tú decías que efectivamente la muerte de un hijo es algo inelaborable, es un duelo que se puede decir que es inelaborable porque es antinatural. Y creo que un punto importante también aquí a tocar es la muerte más difícil, creo, en este punto, aparte de la de un hijo, es la de uno mismo. Y creo que en esta madre lo que sucede es que ella se perdió a sí misma con la muerte del hijo. O sea, finalmente no hay capacidad para elaborar el duelo porque ella ya no está, ella ya está muerta, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, me gustó muchísimo la película, me gustó mucho tu trabajo. Y bueno, aprendí mucho. Muchas gracias. En relación a lo que dice ahorita la compañera, sí creo que yo no le daría, no tacharía a la madre, porque la madre desplazó a sus juegos, su sociedad. No es una resiliencia, pero es una elaboración defensiva, que un timing. Nosotros no podemos entrar en una competencia de elaboración de problemas. Hay terapias que duran quién sabe cuántos años y hay terapias más efectivas, pero no depende del terapeuta, depende muchísimo de cada uno. Entonces, ella se fue, le parecía sensacional jugar golf. Bueno, no sé, indudablemente que podría ser mucho más empática, es una mujer congelada, pero lo más importante para ella es meter la pelota en el hoyo, y lo hacía bastante bien, y eso la pudo contener, porque otras madres de veras se mueren en vida. Esta parte maníaca, desplazado a algo muy poco significativo, me parece que es todavía rescatable algo. Y el irse a Houston, a París, a no sé dónde, bueno, es una cosa muy maníaca de una negación del duelo, pero luego encontramos gente y pacientes en el consultorio que ni siquiera tienen eso, que la depresión es tan grande que no hay manera de buscarles algo maníaco, nada más como para tu contestación, ¿no? Lo voy a usar. Clarisa, yo te llevaba a la natación, teníamos cálculo, estoy pero enloquecida de oírte, debes de ser una gran maestra, porque fue tan didáctico tu comentario que de veras me dejaste muy, muy impactada. Aparte de lo de la música que me fascinó lo del agua. El hermano descollaba nadando, él ya no quiere nadar y se ahoga. Fue sensacional. Estoy muy, muy orgullosa de ti. Muy buenas noches. Me llamo Daniel Camacho, soy estudiante del primer semestre de la maestría. Soy pollito todavía. Antes que nada, felicitar a la doctora por el comentario. Realmente la película, la elección de la película en su comentario fue que complementa muy bien. Y es una película que efectivamente está muy cargada, es muy llegadora. Toda la cuestión de las transferencias que uno va sintiendo. Pero a mí me llama mucho la atención la cuestión de la resiliencia. Me generan muchas preguntas respecto a la naturaleza de la misma, porque me hace preguntarme, bueno, ¿de qué depende que una persona sea resiliente o no, hasta qué grado? Y cómo no confundirlo cuando alguien es impactado por una cuestión de esta naturaleza y puede ser alguien funcional, pero eso no quiere decir que sea del todo resiliente. O sea, ¿cómo diferenciar eso? Pero sí me queda mucho la duda en cuanto a los factores, si tiene que ver con la cuestión del núcleo familiar, padre, el cuidado, el medio ambiente, o sea, como que igual es una cuestión muy amplia, pero creo que es un concepto que ha ido agarrando fuerza con el tiempo. Antes era más desconocido y creo que hay mucho todavía que escarbar en él, mucha utilidad que se puede generar. Creo que eso es mediante conocerlo, dominarlo y poder ahora sí que difundirlo a modo de que no solo se quede como un concepto, sino pues una cultura. No, yo te felicito porque acabas de tocar el tema. Justo hoy estamos planeando el Congreso de Resiliencia y ese es el meollo del asunto. O sea, la pregunta de los 64,000 pesos es ¿qué hace a alguien resiliente? Hoy estuvimos a la hora de la comida discutiendo todas las colegas justamente desde dónde está esa, ¿qué hace que alguien ya, los autores lo manejan distinto, si es hereditario, si es la familia, lo que yo hablo que hay de alguna manera una semilla fuerte, pero no,
ese tema, qué bueno que lo tocaste, porque ese va a ser el tema del Congreso, o sea, ¿qué es la resiliencia? Con la mesa de discusión sobre eso es que vamos a terminar. El Congreso. Así que, ¿qué preguntas te aventaste, Daniel? ¿Alguien más? No es para el Congreso, yo creo. Es que, a ver, es que buenas noches. Es que lo que he estado aprendiendo desde las medicinas, pasando a la ingeniería, la biología, bueno, buscándole todas las definiciones que hay sobre resiliencia, lo que me llama la atención es que para que se produzca esta cosa resiliente, tú dices echarse para atrás. Yo como lo veo, por ejemplo, en nuestro caso, es cuando está un cuerpo lastimado, está en una situación adversa, pero es el vínculo lo que va a dar la oportunidad de ser la resiliencia. Es decir, si no hay un estímulo doloroso atrás, no va a haber resiliencia tampoco. Esa es una confusión que he estado llegando en estas semanas, meses, etc. Tiene que haber adversidad. ¿No? Tiene que haber adversidad. Algo adverso, pero a lo mejor en ese sentido, el ingeniero que no es que se va para atrás, es que se lastima el cuerpo, se necesita de la adversidad para recomponerse, recuperarse. Después de todo, ahora sí que, ¿por qué la gente va a análisis? Pues porque está sufriendo mucho. Si no sufriera, pues ¿cuál resiliencia? No hay resiliencia. Yo creo que el análisis en sí es un fenómeno resiliente porque parte de la adversidad. Crea joven que es nuevo, es viejísimo, pero ahora sí que mientras lo va entendiendo uno, se va dando cuenta su aplicabilidad, ¿no? Ok, gracias, te felicito, porque a pensar, ¿no? Sí, como sabemos, la resiliencia es un término muy controvertido porque el psicoanálisis lo está adoptando últimamente, pero había sido más propio de la psicología y de la psicología social, más que el psicoanálisis. Creo que puede haber varios factores que determinen si una persona tiene esta capacidad de recuperarse, porque sí hay estudios en por qué ciertas sociedades que han vivido una situación de mucha adversidad se recuperan y otras no. Entonces, veríamos por qué hay elementos, digamos, ya llevándolo al nivel individual. Yo creo que tiene que ver primero con la relación temprana con la madre. ¿Qué tan Fonagy, un psicoanalista británico, plantea qué tanto hay una posibilidad de un apego seguro con la madre inicialmente? También se plantean aspectos, Cyrulnik dice que tiene que ser se puede ver como 100% hereditario y 100% dependiente de la relación de objeto, o sea, que son los dos factores, pero es 100% uno y 100% el otro, así lo plantea él, pero se va más hacia la relación de objeto temprana. Y también en esos factores hereditarios podríamos poner algunos factores de la fortaleza yoica, sobre todo la función sintético-integrativa. También podríamos pensar en el equilibrio que hay entre el odio, digamos, inicial, oral, y que tanto la persona, el aparato psíquico puede lidiar con ese odio producto de las frustraciones tempranas, por ejemplo, ¿no? Casi podríamos decir, o una hipótesis es que el odio mata la esperanza. Entonces, cuando hay mucho odio, no puede haber esperanza.
porque lo que se proyecta hacia el futuro es destrucción. No sé si contesté en algo tu pregunta. Okay. Buenas noches, mi nombre es Hugo Ochoa, yo soy economista, estoy más bien de observador y de aprendiz. Tengo una esposa psicóloga y un hijo psiquiatra. Y bueno, aquí lo que yo quisiera plantear, a lo mejor está fuera de lugar, fuera de contexto, pero como economista me llama la atención este aspecto social de la resiliencia. Si efectivamente pudiéramos hacer alguna especie de comparación, un parangón entre pues, lo que está sucediendo en nuestro país en términos de violencia, de crímenes, y pues, si llega a haber alguna especie de catarsis con todo esto, para a través de este tipo de técnicas atender a la sociedad. Tenemos miles de muertos que se dieron y se siguen dando, y hay muchísimas familias destruidas, desintegradas por todo este fenómeno. No sé si en este campo pudiera haber alguna esperanza. Esa sería mi pregunta, y desde luego felicitarla, doctora Clarice. Muchas gracias. Perdón, no puede faltar el Congreso porque va a haber varios trabajos sobre eso. Felicidades, Clara. No, yo sí creo que el tema es apasionante. Yo estaba pensando que, como dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, pienso en Colombia, que Colombia nos lleva muchos años de adelantados y finalmente están resilientes en muchos sentidos, entonces hay esperanza. Pero pensaba que los psicoanalistas y los economistas nos parecemos mucho, porque siempre podemos, nunca podemos predecir el futuro, pero siempre explicamos ya lo que pasó. Entonces, creo que tenemos mucho en común los economistas y los psicoanalistas. Y también hoy estuvimos hablando mucho, hay varios trabajos en el Congreso que, aunque está dirigido obviamente a psicólogos, pero no, también hay mucho aspecto social, mucho cuestionamiento de exactamente trabajo sobre lo que está sucediendo en el país y lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, pues los invitamos al Congreso. La última y nos vamos. Si están cansados me dicen, es que estoy muy emocionada. Yo ahorita que los estaba escuchando me quedé pensando en la importancia de la esperanza y que creo que si nos preguntamos el origen de la esperanza, por qué la gente puede tener más esperanza que otro, por qué alguien pierde la esperanza, ¿en qué momento del desarrollo surge la esperanza? A lo mejor la esperanza de volver a comer, ¿no? O la esperanza de volver a encontrar ese objeto tan importante que es la madre, ¿no? Pero cuando se pierde la esperanza, se pierde la posibilidad de resiliencia. Ya no hay posibilidad de seguir adelante. Entonces, creo que como país o como persona, ¿no? El que podamos pensar que tenemos posibilidad de algo mejor y trabajar por ello, no como algo mágico, sino en realidad como algo mejor que se puede construir y que se puede alcanzar. Yo creo que ahí es en donde estaría la fuerza, de donde sale a lo mejor el empuje hacia la resiliencia. Mi nombre es Alan Rosenberg y también tengo una hija y una esposa psicoanalistas. Bueno, espero no meter la pata. Es bien simple lo que voy a decir. Bueno, primero yo creo que la capacidad de resiliencia también debe depender de lo que uno está hecho. O sea, debe ser en cierto modo básico. Y me vino a la idea un chiste bien tonto, cruel, pero que creo que ilustra. Entonces lo oía un cómico el otro día por radio que decía así. En la mañana me desperté y le quise jugar una broma a mi perro y aventé la pelota por la ventana. La pelota rebotó. Es cruel. Sí, pues sí, depende de qué estás haciendo. Sí, nada, si quieres.
se me ocurrió lo que comentaba el señor. Está la respuesta en parte, por supuesto no hay una sola respuesta, lo que dice el Nora me parece importantísimo, pero también lo decía Clarisa en su comentario, porque las intervenciones psicológicas y psicoanalíticas ayudan a hablar lo que no se dice, y en México podemos reírnos, pero a veces nos cuesta hablar de lo que está pasando realmente, porque es tan difícil que a veces no se tolera, como la película que decía Clarisa que era tan pesada, ¿no? Pero creo que si algo puede aportar el psicoanálisis es a hablar, a acreditar lo que está pasando y no negarlo, que creo que es parte importantísima de lo que hacemos en psicoanálisis, y lo que decía Clarisa, la elaboración de duelos, que finalmente la intervención a través de grupos, a través de encuentros como este, a través de terapias individuales o grupales, te permite elaborar el duelo, y creo que aquí todos estamos sufriendo en México de situaciones de duelo permanentes, desde perder la seguridad que habíamos tenido, desde perder la esperanza, ¿no? Estamos con el miedo de perder la esperanza. En fin, yo creo que todo lo que planteó Clarisa en el comentario nos dice que las herramientas de la intervención terapéutica y del vínculo, también en el proceso de vínculos no solo terapéuticos sino humanos, te van a dar herramientas para que eventualmente podamos resolver esta situación. Y gracias, Clarisa. Felicidades. Sí, que muchas gracias. Le damos de nuevo las gracias a ella.